Buenas noches, amigos, amigas. Soy Sandro Marcone. Esta es una nueva edición de Cultura Digital.p, el programa que trabaja sobre la base de consensos hacia, ¿no?, para lograr convertir al país en la sociedad de la información y el conocimiento. Como ustedes saben, este programa se emite semanalmente, los jueves a las 7:30 en vivo, y básicamente es un programa de conversación. Pero antes de eso, quiero compartir con ustedes, como siempre, la manera de llegar a la página web del proyecto y del programa. Pues entran a Google, ponen Cultura Digital. En Google, ¿no?, o Cultura Digital Perú o culturadigital.p, ¿no? Luego de la definición, este es el primer resultado, como ven, culturadigital.p. Entramos a la página, ¿no? Ahí pues tienen, en la primera página tiene un texto sobre el aprendizaje digital y el nuevo servicio educativo. Este es el enlace del programa de televisión. En realidad es una especie de tara, si quieren, de mi edad, ¿no?, que responde a un tema etario, hablar de programa de televisión cuando estoy haciendo un streaming en Facebook, ¿cierto? Pero bien, acá está, este es el programa. Empieza a mediados del 2018, ¿no? Aquí nosotros recomendamos a todos aquellos que están interesados, ya sea porque están estudiando el tema de sociedad de la información y conocimiento, porque lo están enseñando, o simplemente de puros curiosos, ¿no? Amamos a los curiosos, ¿no? Hay tres puntos de partida que siempre recomendamos en el programa, que es la Galaxia Internet de Manuel Castells, los principios fundacionales del Internet. Es un libro publicado ya hace varios años. Otra lectura o bookmark obligado, pues es este texto que en la página proponemos para construir sociedades del conocimiento. Es un texto también de hace un tiempo de UNESCO. Y algo que está bastante más actualizado es el blog sobre medios digitales que se llama Hipermediaciones, de Carlos Escolari, ¿no? Estamos en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, ¿no? Eso es una de las cosas que quería compartir con ustedes. Pero no mucho más, ¿no? Quisiera más bien agradecer a Magic Media, que se encarga de la producción general del programa y nos acompaña, pues efectivamente, ya desde mediados del 2018, ¿no? Entramos al segundo año, ¿no?, con fuerza. Este es un segundo año, además. El 2020, como todos obviamente saben, ha sido un año complicado. Y de hecho, desde el programa anterior a pues las cosas han cambiado muchísimo en el país. El programa estaba pensado para ser de otro tema. Teníamos una conversación ya grabada con la gente de Only Cash, ¿no es cierto? Que es un emprendimiento muy interesante y que luego lo vamos a retomar. Pero hoy nos parecía importante hacer un alto después de lo que había pasado lunes, martes, miércoles, ¿no es cierto? Las cosas como se han venido atropelladamente sucediendo, más mientras que muchos de ustedes que nos están viendo o que nos van a ver luego en sincronía pueden estar en este momento en alguna plaza o en algún espacio de la ciudad, en Lima o en alguna otra ciudad del país, protestando, manifestándose sobre las cosas que a muchos nos tienen inconformes. Entonces, mientras que eso está sucediendo, nosotros desde el programa, nuestra manera de estar acompañándolos era dedicar, pues, el programa justamente a este tema, ¿no?, a la crisis política y a algo que en ese programa nos importa fundamentalmente, ¿no?, más de cualquiera de los otros temas asociados a la sociedad de la información. La educación, el aprendizaje digital es algo que nos es especialmente sensible y a lo que especialmente apostamos. Entonces, el día de hoy, en realidad, voy a transmitir la grabación que hemos tenido, la grabación de una conversación que hemos tenido con Roberto Bustamante, que es antropólogo y especialista en temas digitales, en realidad, miembro del Instituto Peruano para la Sociedad de la Información, que es una asociación de la que yo también soy miembro y que, pues, alberga muchas iniciativas de temas digitales, entre ellas Cultura Digital. Además de eso, está con nosotros Coco Copelo. Él es director gerente de Ingenio Learning, un instituto superior tecnológico que digamos, estuvo de avanzada, ¿no es cierto?, en términos, hace un par de años, cuando aparece con una propuesta muy digital que de alguna manera los puso en un beneficio, pues, en una posición beneficiosa, competitiva al inicio de la pandemia, de la cuarentena. Y con ellos vamos a hacer eso, vamos a hacer un ejercicio desestructurado, abierto, de pensar un poco en cuáles son las amenazas, ¿no?, y cómo podríamos nosotros reaccionar ante estas alertas. ¿Qué cosa puede hacer el ciudadano, ¿no? ¿Qué están pensando los maestros?
en esta conversación, ¿no? Que está especialmente dedicada pues, a eso, ¿no? A los maestros y las maestras que están trabajando en estas condiciones y que seguro, como muchos nosotros, tienen un montón de ansiedad y de interrogantes y de dudas sobre lo que va a suceder en los siguientes meses. Sin mucho más, ¿no? Déjenme ponerles la conversación y como saben, haré algunos saltos, pues en el momento en que sea relevante, pueden hacerme preguntas directamente en el live y yo iré tratando de contestarlas. Si logramos que Coco y Roberto nos acompañen en paralelo también buenísimo, yo les voy contando. Listo. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Ya la gente que nos está escuchando ahora en síncrono o los que nos va a ir escuchando luego, ya pues ya saben quién eres. De hecho, muchos, por supuesto, que te conocen. Muchas gracias por tu tiempo y por dedicar un poco a esta coyuntura tan compleja, ¿no? Gracias, Sandro. Sí, estamos viviendo unos tiempos bien complejos donde hay mucha incertidumbre, ¿no? Por lo que puede ocurrir, pero hay mucha certidumbre más bien por la gente que va ahorita, ha sido llamada, ¿no? Por Flores Arauz. Así es, o sea, yo creo que hay algunos, digamos, algunos están pasando por estas etapas, ¿no es cierto? La negación, ¿no? ¿No? Luego yo creo que la crisis política que se origina, yo no sé si hablar de esta vacancia o de los intentos de vacancia originales, ¿no? Pero creo que la crisis política en la que estamos viviendo, agudizada por el contexto terrible en el que estamos, ¿no? Deja dudas, pues, ¿no? O sea, deja muchas dudas en términos tan simples como ya ni siquiera hablar de si es constitucional o no. Ya no sé si entrar a esa discusión ahorita tiene algún sentido en realidad, ¿no? Sino dudas en la división de poderes, por ejemplo. O sea, normalmente esto funciona porque pues, hay un ejecutivo y un legislativo que entre ellos, ¿no? Negocian y se sacan adelante cosas. Eso ha desaparecido de arranque. Sí, o sea, yo concuerdo, ¿no? O sea, yo no soy abogado, entonces no puedo ponerme a entrar en la discusión si es efectivamente constitucional o no lo ocurrido el lunes pasado. De hecho, muchos abogados constitucionalistas dicen que no lo es, ¿no? Otros dicen que efectivamente no, sí, o sea, eso está en una zona gris que al final el tribunal tiene que dilucidar. Entonces, al final no es una discusión con la cual podamos nosotros entrar más que con una opinión, nos gusta o no nos gusta. Entonces, el caso concreto es que el Congreso vacó a Vizcarra y el presidente ha asumido, ¿no? El presidente del Congreso, ¿no? Y la mayoría, en realidad podemos hablar de algo así, la mayoría, esta alianza que se gestó el lunes es la mayoría congresal y esa mayoría congresal es la que está en el Ejecutivo. Entonces no hay un contrapeso, ¿no? Y el otro tema que creo que tenemos que tener claro es que por la forma como se ha constituido este gabinete hoy día, es que no están entrando como para un manejo técnico de transición, ¿no? O sea, yo creo que es la otra figura, ¿no? O sea, son personas que por su participación o sus opiniones en ciertas situaciones, son personas que tienen un perfil muy, muy ideológico y por lo tanto mi sospecha es que están yendo a tratar de hacer como un montón de reformas a nivel Estado en el poco tiempo que van a tener. Y al no haber el contrapeso en el Congreso, eso es bastante peligroso, ¿no? Ellos no han sido elegidos para hacer reformas. No, pues, o sea, digamos, y no tienen el tiempo para hacer reformas. O sea, tú y yo tenemos experiencia en gestión pública, o sea, entre que hay un cambio de ministro a otro ministro, en el mejor escenario estamos hablando de mes y medio, o sea, 30 días, 45 días de acomodo. Eso en el caso de que la gente que entra tenga experiencia, ¿no? Y pueda enganchar rápidamente, ¿no? Entonces, hay un problema de acomodo completamente claro, ¿no es cierto? Está el tema y de la continuidad que eso, o descontinuidad, ¿no? Que eso va a significar. Está el tema de la no división de poderes, o sea, no hay una división de poderes, queda claro que no hay una división de poderes. El capital político, el presidente o del que está dirigiendo hoy día el país, es un capital, es de los 105 votos del Congreso, ¿no es cierto? Y entonces el 30 de noviembre, que tiene que cerrarse el presupuesto del 2021, en teoría debería terminar la negociación entre el Congreso y el Ejecutivo. El Congreso tiene una lista de pedidos de proyectos por 5.000 millones de soles, ¿no? Sí.
que el Ejecutivo seguramente iba a negociar caso por caso, iba a aguantar. Supongamos que se hacen los 5.000 millones, ¿qué se van a dejar de hacer? O sea, esos 5.000 millones de soles, ¿qué van a significar? ¿Quién va a perder? ¿Dónde se va a perder ese dinero? ¿No? Entonces ahí hay una cosa muy puntual, que es el presupuesto. Claro, ese tema del presupuesto es el peligro, o sea, aparte de las personas que han entrado, o sea, de las personas que han entrado hay gente con experiencia en el sector público, hay otras que no, o sea, pero el, o sea, el tema es, claro, yo no, o sea, yo entiendo que las reformas toman tiempo, ¿ya? Pero el asunto es que o sea, o sea, el gran temor es que incluso a pesar de poco tiempo, quieran forzar la reforma, ¿no? O sea, esto que hemos estado hablando un poco minutos antes, o sea, declarar en emergencia el sector, ¿para qué? ¿No? Para poner en pausa, ¿no? La ley universitaria, la ley de carrera, ¿no? Entonces, varias cosas que van a empezar a poner pausa, ¿no? Este, hay, ¿no? Hay puntos, o sea, hay puntos bien claros en la agenda que están ahí, ¿no? O sea, el tema de la educación sexual integral, que es un tema el, el nuevo Hola. ministro de Educación se ha opuesto totalmente en los últimos años, ¿no? Y también el propio premier Fred Arauz. Entonces, o sea, si la próxima semana Aprendo en Casa tenía planeado sacar contenido sobre educación sexual integral, o sea, no van a salir. No, claro, ya no van a salir, por supuesto. No van a salir porque es una herencia pasada, ¿no? Y a eso siempre hay el fenómeno de la primera piedra, de descubrir la rueda, pero además porque, claro, el ministro, queda clara que la posición del ministro respecto a estos temas y es una posición peligrosa. Pero aquí ya está Coco con nosotros. Coco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por ¿Cómo ¿Qué estás, estar. tal, Coco? Sandro, Roberto? ¿Cómo Unirte. están? Disculpen la tardanza, fue un problema doméstico en casa, pero ya Está está muy bien. solucionado. Así es. Aprendo en Parte casa. de la nueva normalidad, así es, aprendo en casa, Así es, así es. totalmente. Bueno, sí, me incorporo y recojo rápidamente lo que dicen. Es cierto, hay un riesgo fuerte y creo que por eso nos ha convocado aquí en Cultura Digital, ¿no? Ujú. Hay varios riesgos dentro de la continuidad de las reformas que se vienen trabajando en educación, ¿no? Y Aprendo en Casa, pues es uno de ellos. Entonces, ¿cómo hacer? ¿No es cierto? ¿Desde qué lugares podemos lanzar anclajes? ¿No? Era un poco lo que yo venía pensando en estos días, esta tarde, bueno, de ayer, ¿no? Desde ayer que bajó un poco la intensidad de las primeras horas, ¿no? de la crisis. Y bueno, yo creo que gran parte, digamos, de la llegada que podemos tener para anclar esto es a través de la gestión pública misma, ¿no? Hay equipos increíbles dentro del Ministerio de Educación que vienen trabajando esto y que esto responde a una línea, digamos, de política de Estado que tiene mucho tiempo, ¿no? Y que merece continuidad, ¿no? Y los equipos son quienes tienen información y quienes tienen, digamos, claras estas líneas, ¿no? Entonces, plasmarlo esto en documentos de gestión pública, informes técnicos, va a ser, yo creo, una forma de poder dar este anclaje, ¿no? A este tipo de iniciativas como Aprendo en Casa, ¿no? Roberto decía sobre los contenidos, así es, no cómo garantizar el contenido, cómo garantizar la conectividad, ¿no es cierto? Entiendo que estas tabletas tienen un contrato de conectividad. ¿Cómo va a darse esa continuidad? ¿Lo van a cancelar esta nueva gestión? ¿Cómo hacemos para que no lo cancelen? ¿No? ¿Cómo hacemos para Ya, que las tabletas, no? pero ahí yo, por ejemplo, o sea, yo creo que hay que ser bien fríos, ¿no? Yo creo que no va a haber continuidad en los contenidos, ¿no? O sea, y, y creo yo justamente, o sea, y yo en varios momentos he sido como bien crítico en eso, ¿no? O sea, el arriesgarse a una distribución de equipamiento sin pensar en el plan primero, o sea, corre el riesgo del que tenemos ahora. Tenemos equipos donde no hay un plan de contenidos, eso, ¿no? Y va a ser más difícil con este gobierno tener apertura para discutir cómo va a ser el tema de los contenidos, el tema de los aprendizajes, que el momento que tuvimos antes, ¿no? Que era el momento de apertura. O sea, si vamos a hacer el paralelo, esto se va a parecer, en todo caso, según mi impresión, más a los momentos de la gestión con Shang, ¿no? De equipamiento por equipamiento,
¿no? Que a un tema más integral que se pudo haber dado. Pero eso Perdóname, fue ya pero, o sea, lo una que a ti te oportunidad preocupa, perdida. a lo que a ti te preocupa es que Aprendo en Casa se detenga, que desaparezca, que dejen de emitirse los programas, que ya no exista una... No, a mí lo que me preocupa es que Aprendo en Casa tenga una mirada desde la mirada de la coordinadora republicana, ¿no? O sea, cero contenidos críticos, cero aprendizaje sobre educación sexual integral, cero mirada desde la historia, ¿no? Una mirada recontra conservadora de los contenidos, ¿no? Un manejo, un control mucho más duro y más fuerte de lo que se va a transmitir, mucho más centralista además, ¿no? O sea, si en algún momento se empezó a discutir hace unos meses la idea de descentralizar la producción de contenidos, hacer un poco más partícipe a los docentes, o sea, eso va a desaparecer. O sea, los docentes no van a hacer, o sea, van a ser mucho menos partícipes ahora en la gestión y producción de contenidos educativos que lo que se pudo haber hecho antes. Y ese sí es un problema que yo creo que es una crítica que sí se hizo en su momento a la gestión de Benavides, ¿no? Benavides estuvo pateando esa discusión para futuro, y bueno, ahora lo que no tenemos es esa institucionalidad. O sea, si antes pudimos haberla construido, ahora va a ser mucho más difícil construir una institucionalidad de ese tipo con la doctora gestión. Ya, claro, ya, pero ahí tengo una duda, ¿no es cierto? En términos de, ya, a veces podemos caer en el riesgo de aspirar a demasiado. Es decir, yo no sé si estamos hablando de construir una institucionalidad como una opción, en realidad, como una oportunidad. Creo que tenemos que vigilar lo poco que tenemos ya ahora. O sea, no tenemos, o sea, ojalá que esto sea un gobierno temporal. Ojalá que la gente que está conduciendo el país, ¿no es cierto?, efectivamente termine convocando las elecciones. Y claro, la gente puede ser muy crítica con lo que yo estoy diciendo, ¿por qué desconfío? Pero las señales son terribles. O sea, este comunicado sobre la moratoria de creación de universidades, ¿no? Es ofensivo. Es como, ¿cómo creen que no nos vamos a dar cuenta, ¿no? Que salen diciendo que están a favor de la moratoria, pero en realidad están poniendo moratoria en privadas que no tenía, ¿no? Y están levantando la moratoria en las públicas. O sea, entonces, esa es una señal. La carta notarial que recibe SUNEDU por Telesub, ¿no es cierto? Luego retrocede, pero luego entonces aparece que mañana en la Comisión de Educación del Congreso se va a conversar sobre esta ley de UPP que plantea la derogación o modificatoria de la ley universitaria, de la ley de carrera magisterial y de la ley general de educación. Entonces, en realidad, podría ser que no somos paranoicos. Entonces, por eso te digo, creo que vamos a tener que vigilar, o sea, que esto va a ser una batalla permanente, conceptual, que hay gente que va a tener que seguir manifestándose, ¿no? Esto no va a parar. Yo no creo que se va a tranquilizar en ningún momento. Ojalá que no se tranquilice en todo caso, ¿no? Vamos a revisar. Es como... Claro. Claro, digamos, yo observaba, digamos, sí, pues hay dos niveles. El nivel de riesgo es altísimo, por supuesto, ¿no? O sea, y cuando digo dos niveles, me estoy pensando en los contenidos que plantea Roberto, ¿no? En ese riesgo, en el riesgo de la línea más como del currículo nacional, ¿no es cierto? Más como de lo que estaría contemplado en la Ley General de Educación, pero sí, pues ciertamente hay otros dos puntos más de riesgo que son la carrera meritocrática docente, y la reforma de educación superior, ¿no? No solo universitaria, sino también de institutos superiores, ¿no? O sea, digamos, tumbarse todo el avance en esas líneas. Ahí hay que ser súper vigilantes, ¿no? Y claro, cuando tú decías, Sandro, no hay que ser tampoco, digamos, pesimistas. Claro, hay que estar alertas, vigilantes totalmente, pero ciertamente hay como dos niveles en cuanto al tema de contenidos. Claro, Roberto está pidiendo un montón, está pidiendo que se involucre a los docentes en la producción de contenidos, lo cual está súper bien y tiene que ser así. Sin embargo, hay un primer tramo, ¿no es cierto? Hay un primer tramo que es como una base que garantiza el enfoque de género, garantiza el enfoque intercultural, ¿no es cierto? Y que eso, digamos, puede ser de alguna forma anclado o asegurado, como decía en un inicio, a través de los gestores públicos que están hoy por hoy en el ministerio, ¿no? Entonces, yo creo que también hay un llamado ahí a los funcionarios del Estado, ¿no es cierto?, a velar un poco por esta
por esta continuidad, ¿no? Porque se vienen tiempos muy difíciles, o sea, puede ser que, digamos, ¿no? Para adivinar el futuro, digamos, necesitamos una bola de cristal, ¿no es cierto? Pero se viene un tiempo bien desordenado, Claro, anárquico, ¿no? Donde pueden pero, haber muchos cambios muy rápido. Por eso, no importando que si es que entra alguien conservador de derecha que se va a tumbar esto, o entra alguien fundamentalistamente, digamos, religioso, ¿no es cierto? Un fundamentalista religioso que se tumbe otras cosas, digamos, más allá de eso, hay que pensar en cómo anclar estos puntos mínimos, ¿no es cierto? ya, pero Estos. tu anclaje se da, o sea, en la medida que tienes una... O sea, ahorita el único anclaje que tienes, la única forma de anclar es la calle, ¿no? Por lo que decía Sandro al inicio. O sea, no hay un contrapeso a nivel legislativo, es decir, no va a haber no va a haber una comisión de educación y cultura en el Congreso que llame al ministro para decirle por qué estás eliminando la educación sexual integral. ¿No? No va a haber una comisión de educación y cultura que le diga por qué estás eliminando los contenidos en el Xaninca y el mapa de lenguas y por qué estás eliminando todo eso. O sea, no va a haber eso. Entonces, ¿cómo- bajo la pregunta de cómo salvar lo que ya se ha hecho, o sea, la única forma de salvarla es con la presión ciudadana, que es la que se está dando ahorita, ¿no? En la calle, ¿no? Pero la presión, pero el tema es que esto yo creo que escapa. Yo voy a ponerme así como recontra pesimista, porque o sea, según toda la lectura que voy haciendo de esta gente y lo que están escribiendo, todas estas redes este, de ultraconservadores, es ok, o sea, en los últimos 20 años han habido, según su lectura, un conjunto de reformas sociales que ha significado un giro a la izquierda con respecto a las reformas económicas de los 90. Y esas reformas sociales y culturales han abierto la puerta, pues efectivamente, a la izquierda, ¿no? O lo que está, hoy la coordinadora republicana ha estado muy verbal, ¿no? Y ha dicho que efectivamente el Foro Sao Paulo está detrás de todo. Entonces, o sea, y se lo creen de verdad. O sea, lo peor es que lo creen, ¿no? O sea, la AMPA y todos esos grupos están como diciendo, esto es una conspiración. Y claro, entonces, bajo esa mirada, o sea, ¿qué tanto margen de negociación vas a tener? O sea, vas a poder salvar algunas cosas, ¿no? Como vas a poder salvar, creo yo, la parte más no más hardware de ciertos procesos que se han tenido. Pero la parte software, ¿no? Esa va a ser la que va a ser, sospecho yo, la parte más difícil de poder salvarla. Ahí hay un riesgo que de repente no estamos evaluando, ¿no es cierto? Que tiene que ver con las cajas de resonancia que tú siempre hablas, Roberto, ¿no? O sea, ¿qué pasa si los que estamos haciendo el cálculo mal somos nosotros, ¿no? Y lo que va a suceder es que no, cuando llegue el momento de defender la educación sexual integral o llegue el momento de defender estas cosas que creemos nosotros tres, y mucha gente alrededor de nosotros tres está convencida de que son avances, ¿qué pasa si los maestros, las maestras y los maestros del Perú no enganchan? ¿Qué pasa si para ellos eso no era prioritario? ¿Qué pasa si, no? O sea, creo que hay un riesgo, ¿no? Que yo lo veo, se me configura en la cabeza ahora escuchándote, ¿no? ¿Qué pasa si el día a día, ¿no? O sea, que los maestros en el aula no valoran de la misma manera que valoramos los que nosotros estamos aquí hoy, ¿no? El proyecto educativo nacional, ¿no? La ciudadanía plena, ¿no? ¿Qué pasa si todo eso, para mucha gente, ¿no? Es floro, Sí, de hecho. ¿no? Esa parte, ¿no? Digamos, yo creo que hay que casi metodológicamente hay que mirarla, ¿no es cierto? Hay que mirar esa Claro, posibilidad, ¿no? Creemos que es lo que claro, le está sin duda es pasando a verdad. ellos. No, o el otro lado, ¿no? O sea, efectivamente, tú vas a decir va a haber gente que, o sea, va a haber gente que considera que es floro, va a haber gente que considera que incluso es negativo. O sea, tú tienes profes que decir, o sea, que han aceptado todo esto Regañadientes. a regañadientes, ¿no? O sea, convencido también de eso. Entonces, efectivamente, o sea,
pero incluso, o sea, incluso han sido espacios ganados, ¿no? O sea, yo creo que por lo menos desde el 2011, ha habido un tema de convencimiento sostenido de que, ¿no? De que ciertos temas, más desde el software, más de los soft, ¿no? Y de los contenidos, son importantes, ¿no? Entonces tú tienes unas viejas generaciones, ¿no? Que han ido poco a poco siendo desplazadas hasta el momento en el cual cada vez más hay una masa crítica que considera que esos temas, yo también estoy pensando igual que tú, o sea, no creo que sea algo totalmente mayoritario ni siquiera entre los docentes, ¿no? Esos temas poco a poco son importantes. No, O sea, yo quiero creer igual que tú, o sea, yo también apostaría a lo que tú dices, ¿no? Y espero que no hayan sido victorias pírricas, o sea, yo quiero pensar que esto sí se ha construido sobre la base, ¿no? De convencimiento, de integración, de articulación, ¿no? y también de nuevas generaciones de profes, ¿no? O sea, o sea, son nuevos profes que han entrado con la nueva carrera, ¿no? Con la carrera meritocrática, y eso mueve también las cosas, ¿no? Entonces hay una mirada un poquito más abierta, hay un cambio generacional. Ojalá, porque por el otro lado, SUNEDU me preocupa menos en teoría, porque queda claro que a los jóvenes, ¿no? Les preocupa SUNEDU, ¿no es cierto? O sea, yo creo que la gente que hoy día está marchando, muchos de ellos tienen clarísimo que la reforma universitaria es un camino para que lo que estudian, cuando lo estudian, vale más, ¿no es cierto? Y les va a dar más salidas y se valoriza mejor si se mejora la calidad de todo, ¿no? Yo creo que eso se ha logrado instalar. Ahí soy optimista como tú en ese tema, que es uno de los riesgos, ¿no? Educación superior es uno de los riesgos. El Y, otro pero, riesgo, sí. pero No, no, y claro, o sea, y al mismo tiempo, ¿no? O sea, eh, que la bancada Telesub haya, ¿no? O que la carta notarial de Telesub haya sido retirada, significa que no se sienten tampoco con todo el poder, ¿no? O sea, como hay una presión para o, retirarla. o, digamos, o sienten que ya no van a necesitar del proceso judicial. Entonces, por lo tanto, También, Están también, pero es lo que tú confiados. dices, ¿no? O sea, hay más gente en la calle hablando de SUNEDU que así otros es, temas. así es. Yo no sé si la gente en la calle va a defender la carrera magisterial, ¿no? Igual, va a defender la cosa curricular, digamos, la perspectiva de género igual, ¿no es cierto? Ahí hay una de las cosas que preocupan, pero, digamos, tratemos de ser mucho más pragmáticos todavía, ¿no? Hay algo que es lo que nos empezó a movilizar al principio, ¿no es cierto? Que es la continuidad. O sea, el 2020 ha sido un año muy difícil para estudiantes y profesores en el sistema, en la parte pública, en la parte privada, ¿no? Y se suponía que para el 2021, que era un poco tu reclamo, Roberto, ¿no? Para el 2021 íbamos a mejorar, íbamos a corregir, ¿no? Porque ya no nos agarró de sorpresa, pues, ¿no es cierto? O sea, aprendo en casa, así sus semanas, porque todo esto nos agarró de sorpresa en el 2020. Bueno, ya íbamos a empezar el 2021, había que pensarlo, si va a ser híbrido, ¿no? Entonces, aprendo en casa versión 2, ¿no es cierto? 2.0. Sí. ¿En qué está aprendo en casa versión 2.0? ¿Y va a lanzarse alguna vez? ¿No? O sea, los profesores que han recibido ya sus chips, ¿en qué momento ya no van a tener datos? Porque ya no se van a volver a renovar, ¿no? Las tablets que tú decías, las que tienen conectividad y las que no tienen conectividad. Las que no tienen conectividad ya fueron con algunos contenidos, ¿no? Y yo soy de los que piensan que mejor eso que nada, ¿ya? Pero el resto, ¿no? El resto del sistema, ahí hay un problema operativo y cotidiano, ¿no? Que no es menor para los docentes, ha sido muy duro también, ¿no? Sí, no sé. A ver, no sé si Coco tiene Yo tengo ahí. algunas luces. Digamos, primero, sí quería desmitificar el hecho de el docente que no está de acuerdo o que no valora, ¿no?, el esfuerzo del ministerio. Tuve la oportunidad de ver el año 2019 un estudio que hizo desde la Dirección de Bienestar y Reconocimiento Docente, Promoción del Bienestar y Reconocimiento Docente, un estudio sobre el perfil docente, ¿no? Y salieron, digamos, lo que recuerdo, me encantaría haberlo revisado ahora, ¿no? Pero lo que recuerdo en la distribución del perfil docente, había un grueso como del 40% que eran los entusiastas, ¿no? Que eran como el 40% de la masa docente, digamos, está de acuerdo con la reforma magisterial, está encima, ¿no? Yo creo que eso se refuerza también cuando tú ves la cantidad de docentes que postulan a los procesos de evaluación y los concursos de acceso a la carrera magisterial docente.
Es un montón, o sea, tienes ya una base de datos de más de 400.000 docentes en ese aspecto. Pero Educa, ¿no? La otra plataforma que es, creo yo, uno de los anclajes digamos, como la trascendencia del Aprendo en Casa en Perú Educa, ¿no? Como plataforma hacia el docente, tiene más de 500.000 docentes inscritos, ¿no? Y al mismo tiempo están ya con grandes avances en la siguiente versión de Peroeduca, que va a integrar e incorporar un montón de servicios para el docente y para la comunidad educativa, porque Peroeduca es comunidad educativa, ¿no? Entonces, Total. y también quería hacer digamos, el enlace o el vínculo entre la carrera docente y la educación superior pedagógica, que está engarzada con todo el tema de educación superior, ¿no es cierto? Entonces, ciertamente lo que más peso específico tiene, ¿no? Hoy por hoy en la calle es la educación superior, ¿no? Sí creo que quería rescatar esa parte, ¿no? del perfil docente y de cómo es que muchos docentes sí están indignados, ¿no? O estarían en todo caso indignados con un corte de ese tipo, ¿no? Ya, pero genial. O sea, a mí me parece hermoso porque por un instante pensé que me ibas a hablar de que tú eras más optimista porque conocías unos docentes, ¿no es cierto? Ya te iba a lanzar un lapicero, porque esa es la típica, ¿no es cierto?, de la gente que habla de política pública sobre la base de la anécdota. No, pero tú has visto un estudio, has visto un perfil, ¿no es cierto? Sí, Y además sí, ha pasado varios años, en estos últimos años, trabajando de cerca con la Dirección de Desarrollo Docente en el Ministerio. así es, Y digamos. nosotros comentábamos, mi duda, ¿no? Que espero estar equivocado, es cuántos de esos docentes que sí están subidos, trepados a la meritocracia, aunque esa palabra es complicada, a la carrera magisterial, ¿no es cierto?, van a estar subidos a la perspectiva de género en el currículum. Ujú, ujú. Esa es la duda, ¿ya? Porque, o sea, de repente si hay el país, me apuestas a que no suceda. Me siento obligado a decirlo varias veces. Pero, ¿qué pasa si hay una parte del país que es más grande que la que nosotros pensamos, ¿no? No quiere. No, pero ahí el tema no es, o sea, yo creo que no es ver, o sea, no solamente es ver la fotografía del momento, sino ver el proceso, ¿no? O sea, yo sí creo, yo manejo o sea, yo sí manejo la sospecha que o sea, todo el proceso meritocrático en la carrera docente ha implicado ciertos cambios generacionales. De hecho, que tú has jubilado obligatoriamente a muchos docentes a partir de los 65 años, obliga de una otra manera a un recambio generacional, ¿no? Y la hipótesis es que te dice más o menos que un recambio generacional te mete otro tipo de sensibilidades y por lo tanto otro tipo de aperturas. No es determinante, pero es una hipótesis finalmente, Uh -huh. ¿no? Ujú. Entonces tú puedes decir, ok, ya, claro, hay 30% de docentes que ahora se comen el rollo de un enfoque de género en la educación, pero, y puede ser minoritario, pero quizá hace 20 años era 10%. Entonces, o sea, es un proceso de cambio, es un proceso que va cambiando, y claro, o sea, ese proceso puede también modificarse, ¿no? O sea, igual Claro. como que diga, o sea, el nuevo marco curricular, ¿no? O sea, el nuevo marco curricular, el aprendizaje basado en procesos, ¿no? Basado en competencias. Hay un montón de docentes que están en contra. Y hay Y un otro montón, montón que está a favor, pero que en verdad no lo sabe aplicar todavía. exactamente, ¿Cierto? pero hay un montón de docentes que prefieren el DSN, el viejo DSN, ¿no? Uh -huh. Ujú. O sea, eso significa que debemos tirarnos abajo el marco curricular nuevo, basado en competencias para rezar DSN porque la mayoría no lo defiende. Es que ahí estamos hablando de legitimidad, pues, o sea, ese es el problema, ¿no es cierto? Acuérdate, o sea, una de las reflexiones que hacíamos era, oye, esta gente no entiende lo que está pasando, y tú decías, no, lo que pasa es que en su caja de resonancia, ellos Ujú. creen que tienen la razón, ¿no es cierto? Y claro, nosotros asumimos que su caja de resonancia es la pequeñita y nuestra caja de resonancia es la grande. Pero que vivamos en cajas de resonancia no significa que efectivamente una posición, o sea, no significa que finalmente también las posiciones más cercanas a lo antiderecho, a los antiderechos tengan razón. Simplemente que, o sea, simplemente que hay son caminos distintos.
Sí, yo sé. Y yo creo que también las cajas de resonancia se mezclan, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo puedo estar protestando en una marcha ahora en la calle con alguien que es un anti-vaxxer, ¿no? Y yo estoy pues, o sea, completamente opuesto a lo que yo pienso. Pero, ¿me entiendes? Te puedes encontrar con esas cajas de Ya, resonancia que se pues, mezclan. haz un ratito ¿Ya? clic sobre anti-boxer. Es alguien que no le gusta usar boxer. Anti-vaxxer, que no le gustan las vacunas, ¿no? Las Que Más le un pongo probable que otra los, locura. antivacuna, ok. pero Y más que, probable que los ¿no? antivacunas sean anti-Vizcarra, ¿ah? Totalmente, Claro, totalmente, claro. claro. Ya, O un sea, hay una antivacuna, correlación así ahí, es. antivacunas, Claro. Pero ya, pro merino. a lo que voy es que también, digamos, en este grupo que yo mencionaba de este estudio, ¿no? De docentes, de perfil docente a nivel nacional y todo, como Estreo, etcétera, eh, los que eran, digamos, pro ministerio estaban de acuerdo con el nuevo marco curricular, con los enfoques del marco curricular, con la ley de reforma magisterial. ¿Me entiendes? O sea, estaban de acuerdo, estaban montados en el proyecto de educación que planteaba y las políticas educativas que planteaba el ministerio, ¿no? Entonces, ya, era solamente para aclarar ese punto de que, digamos, ese montoncito, como dice Roberto, iba creciendo seguramente, ¿no es cierto? Iba creciendo. Pero sí quería regresar un poco a lo de la educación superior, ¿no? Es como el riesgo viene ahí y resuena en la calle ese tema, ¿no es cierto? Porque se genera esta tensión, ¿no es cierto?, de la Comisión de Educación del Ministerio y quién va a ser el contrapeso, si el Ministerio va a estar alineado ahora con la Comisión de Educación, perdón, en el Congreso, no en el Ministerio, ¿no? Eh, y bueno, hasta el Poder Judicial, de alguna forma, bueno, había un quiebre en el equilibrio de los poderes, ¿no? O sea, aquí, por el momento el Finalmente, Tribunal Constitucional, pero podríamos perder el Tribunal Constitucional en cualquier momento. claro, pero digamos por eso, hay otras ligas, ¿no es cierto? Y por eso mencionaba al inicio con tanto entusiasmo el tema de los servidores públicos que están involucrados en estos procesos, ¿no? Y que creen apasionadamente en estos proyectos, ¿no? Claro, ahí siempre va a entrar la pregunta que plantea Sandro, ¿no? ¿Y si estamos equivocados, ¿no? Y si estas políticas son las que no atienden No, pero lo que plantea al Sandro no grueso, es que ¿no? estemos Pero, equivocados. Lo que plantea Sandro es si nosotros nos estamos escuchando a nosotros mismos y pensamos de que ajá, nuestra posición es mayoritaria, no que estemos equivocados. No, claro, que claro. sea mayoritaria, claro, que sea una posición mayoritaria, que la mayoría, ¿no? En democracia, ¿no? Pueda elegir, ¿no? Y siempre yo creo que va a estar esa pregunta, pero también, digamos, Roberto planteaba un tema similar con el tema del marco curricular y el currículo nacional, ¿no? Con enfoque por competencias. Creo que son dos planos distintos, uno mucho más técnico de la práctica docente, ¿no? ¿No? Y el otro tiene que ver con, digamos, el tratamiento de los contenidos, ¿no? No, por eso, digamos, yo creo que hay una diferencia entre un tema y el otro. ¿Por qué no? Yo no creo que ¿Tú haya crees que diferencia. lo ves ahí O en sea, el mismo plano? claro, porque finalmente, o sea, recogiendo de Sandro, o Mm. sea, el tema sigue siendo qué cosas se legitiman, ¿no? O sea, tú puedes tener cosas técnicas poco entendidas que no se legitiman, ¿no? Pero claro, le ponemos el título técnico, le decimos, no te preocupes, eso es bien técnico, no tienes por qué discutirlo, ¿no? Pero en No, realidad, claro, discusión tiene que haber, pero a lo que voy eh, es mucho más técnico el tema de la gestión por competencias, ¿no? Del aprendizaje por competencias, cuando digamos, lo aterrizas en este entendimiento de qué es la competencia y cómo la evalúas, ¿no? Es una forma de cambiar una actitud y el otro es un tema casi de un sistema de creencias, ¿no? No ambos, es ¿ah? No, una... ¿Tú ahí yo crees? discuto, sí, claro. ¿Sí? Yo creo que Sí no sé, creo, bueno, ¿ah? Yo, claro. yo, yo también creo que implican, o sea, los modelos pedagógicos son eso, son una manera de ver el mundo, ¿no es cierto? Mm. Y de sentirte en el mundo, y de ponerte tú en un lugar, ¿no es cierto? Yo creo que algunos de los maestros, y ojalá que el elemento generacional que plantea Roberto sea importante, más importante cada vez, ¿no? Y que eso también nos ayude a mirar pues una luz, ¿no? Porque es eso, o sea, es como tú llegas y después de 40 años de estar dictando, un maestro tiene que cambiar su manera de ver la disciplina, la autoridad, el conocimiento, porque alguien en una oficina en el ministerio se lo dice. Claro, o Entonces, sea, sí, o sea, hay un montón de padres y madres que se han quejado de por qué antes era el 0 a 20 y ahora por qué es esto el A, B, C, o sea, qué significa, ¿no?
Claro. en tránsito, ¿qué significa? O sea, quiero que mi chibolo de 5 o 4 años tenga 0 a 20. Lo cual es absurdo, pero, o sea, para nosotros, ¿no? Claro. Sí, por eso, claro, por eso, digamos, ahí es la parte que se levanta como una alerta en medio de la conversación. ¿Ah? Antes de empezar esta conversación yo no tenía esa preocupación. Es culpa, ¿no? Es la preocupación y si llegado el momento, las calles empiezan a vaciarse y empiezan a llegar a un momento de confort y ya la gente no empieza a quejarse y en 3 o 4 meses, ¿no? Nos cambiaron todo. Sí. Eso es una posibilidad. Totalmente, ¿no? O Sí. sea, mañana regresamos al 0 a 20 porque finalmente alguien dice es lo que la gente entiende. O sea, Así es. ¿no? Regresamos al DCN, que ¿dónde está? ¿Por qué no encuentro en el currículo nacional la enseñanza del himno nacional? ¿No? O sea, ¿por qué no está escrito ahí, no? ¿Dónde está mi guía telefónica de los Claro, aprendizajes? contenidos, ¿no? De nuevo, hay contenidos mínimos, así como condiciones básicas de calidad, contenidos mínimos en la educación básica, ¿no? Y los periodistas saldrán no sé, pues si le preguntarán a un chico en qué momento, cuál fue la fecha del descubrimiento de América, ¿no? Y cuando el chico no lo sepa contestar, ¿no? Va a arder Troya, ¿no? Se va a caer, ¿no? Va a ser el fin del mundo porque no se sabe contenido. Entonces todo el mundo va a decir, ya ves, hay que mejorar, pues no se está enseñando bien historia. En mi época, ¿no? Historia se enseñaba bien. Claro. Ya, bueno, Claro, entonces, ese riesgo, ya, ¿cómo ese riesgo existe. ya, es bacán. Entonces, yo creo que hay una cosa de mea culpa hacia atrás, ¿no es cierto? Es decir, todos los que creíamos que estábamos construyendo algo sobre la base de consensos y que avanzábamos, ¿no? Como una nación, pues eso es una cachetada en la cara, ¿no? Primero. Y segundo, ya, es bueno, pero entonces, o sea, esa es en el fondo, ya, es probablemente uno de los mejores escenarios, o sea, porque el peor escenario, que va más en la línea de lo que Okram plantea, ¿no es cierto? Que es, oye, aquí no hay ideología necesariamente, aquí no hay un plan de gobierno, no hay una conspiración. O sea, esto es simplemente un botín, ¿no? Llegas al gobierno solo porque quieres reactivar universidades, sacar, ¿no? O sea, hay 5 o 6 cosas puntuales, ¿no? Que quieres sacar de estos 6 meses. En ese escenario, hasta así convocan elecciones en abril, ¿no es Sí, cierto? Pero han reseteado unas reglas de juego que significan miles de millones de soles. claro, justo ahora comenté eso y en Twitter, ¿no? Y una socióloga, Thalía Vela Eides, me dice, claro, es lo que se conoce como la política de la venganza, ¿no? Es nuestro momento de comer. O sea, ¿no? Claro, Hay un grupo de gente que se sirvió la cena durante años, así desde es. 2011, Ya. Lo es nuestro sacamos momento de del comer. comedor, ahora nos sentamos a la mesa nosotros. Sí, claro. Y el riesgo es ese, ¿no? O sea, el riesgo menor efectivamente es que se vayan por SUNEDU. A mí de verdad lo de SUNEDU me preocupa menos, en serio, porque, que regrese Telesub o no regrese Telesub, o sea, es más fácil hacer una presión por ahí, porque al final es un tema de mercado incluso, ¿no? Que un tema que tenga que ver como, ok, vamos a darle el gusto vamos a crear un Ministerio de Educación corporativo donde vamos a empezar a darle el gusto a todas las voces, ¿Mm? ¿no? De manera corporativa, ¿no? Como te hago un favor y a cambio tú me haces el favor de apoyarme políticamente. ¿Tú quieres regresar al DSN? Ok, ¿no? ¿No? Yo te doy esto, Claro. ¿no? Tú quieres una mejora por tal lado, o sea, vamos, nos tiramos lo que, bueno, el Congreso quiso hacer, ¿no? O sea, el Congreso casi se tira abajo la carrera meritocrática Sí. para Es que, construir exacto. Para la relación clientelar. restituir a 14.000, ¿no es cierto? O sea, claro, la gente dice, pero son solo 14.000, ¿no es cierto? Pero el problema es ese, el problema son los mensajes que das. O sea, solo 14.000 o solo una universidad, ¿no? Son problemas de institucionalidad. Y claro, y la gente dice, no, pues aquí el problema todo empezó, ¿no? Cuando se bajaron al Congreso. ¿No? Mm, Todo empezó cuando, ¿no? Cuando han sido 4 pedidos de vacancia, ¿no es cierto? Los 2 primeros los 3 primeros no funcionaron, el segundo terminó en una renuncia previa, pero
yo creo que todo empezó el 5 de abril. O sea, lo que seguimos pagando es Sí. la ruptura institucional, el fin justifica los medios, si me pico puedo patear el tablero, ¿no? Y vivimos más bien en una burbuja. Tuvimos una pequeña burbuja, ¿no? ¿no? De 20 años. De Paniagua, ¿no? O sea, hemos tenido una pequeña burbuja de Claro, claro. institucionalidad, ¿no? Mira, 20 años es un montón, ¿ah? Es un montón, es cierto, también. Sí, pero una burbuja pequeña, claro. Ahora, esto revela también, me a reflexionar en cómo es la ética de nuestra sociedad, ¿no? O sea, es una ética preconvencional, o sea, en realidad nos lleva un poco a eso, ¿no? Es como vienen estos buitres a comer en este momento, ¿no? A servirse de esta, digamos, deformación de oligarquía, ¿no? Puesta en la clase política, ¿no? Que devela un poco esa mezquindad, ¿no? De yo para mí y lo tuyo es mío y lo mío es mío, ¿no? Que refleja un poco nuestra ética postcolonial, ¿no? Nuestra sociedad postcolonial que todavía está mentalmente colonizada en muchos aspectos, ¿no? Entonces, más que eso, ser una reflexión como no solamente, ¿no? O sea, se ha convertido nuestra conversación no solamente en una reflexión de los anclajes, ¿no? De estas reformas o mejoras, ¿no? Sino también Por en, eso, pucha, claro, aquí estamos, nuestra sociedad, qué cosa es en realidad y por hacia eso yo dónde decía queremos llevarla, justamente ¿no? que, o sea, yo decía justamente eso, ¿no? O sea, el, hay, o sea, podemos hacer miles de medidas culpas, sí, es bien, sí, yo sé que la gente dice, no, pero no es el momento de estar, ¿no? O sea, se pudo haber construido cierta institucionalidad cuando se pudo, ya no se pudo, ¿no? Entonces ahora estamos en el momento en el cual vamos a ver por dónde van. El riesgo es cómo el ministro va a empezar a construir sus vínculos clientelares con todos los sectores, ¿no? Desde el Congreso, dándoles Telesub, o sea, como aprobándoles Telesub, ¿no? A los sectores, al sindicato, dicho sea de paso, el SUTEP ni se ha pronunciado contra Merino, Ujú. ¿no? Entonces, igual la Porque CGTP tampoco ha dicho, ¿no? los sindicatos podrían aprovechar esta oportunidad para recuperar una legitimidad que tuvieron hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Y Exactamente. demostrar que las instituciones democráticas, ¿no es cierto?, hay en todos lados, hay en ambos lados, digamos, ¿no? La institución Pero democrática... pero no lo van a hacer. O sea, ahorita más bien la CGTP lo que está diciendo, ah, ok, entonces ahora vamos a negociar con el próximo ministro, ¿no? Entonces, Claro, una negociación corporativa como la que dices, sí, ¿no? o sea, el SUTEP va a decir, ah, ya, no te preocupes, ya, cuando ven, ahora va a negociar, ya está pensando en su negociación con D'Alessio Ahora, y ver qué pasa ahí. ahora es curioso porque, digamos, si tú revisas el timeline del SUTEP, ¿no? En Twitter, tú sí ves cómo el SUTEP se pronuncia a favor del DCN, del enfoque de género, ¿no? ¿no? Hay un pronunciamiento del SUTEP, o bueno, quienes dirigen el SUTEP finalmente, pero no, pero está, en todo caso, y se manifiesta en las redes sociales. Entonces, claro, es raro que no se haya pronunciado ahora, tal vez porque no sabe cómo pronunciarse, porque no, hasta ahora no hay ningún cambio, ¿no? Pero igual hay unas alertas que nosotros mismos estamos notando hoy por hoy, ¿no? Sí, y esas, digamos, seguimos para hacer una especie de resumen, ¿ya? O sea, Ujú. porque esto ha sido, como era lógico, iba a ser desestructurado. Pero, pero, digamos, hemos hablado del asunto presupuestal muy rápidamente, pero hay un problema muy de corto plazo. Noviembre tiene que cerrarse el presupuesto 2021. El presupuesto normalmente se cierra sobre la base de tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo para ver ¿no? quién gana aquí, quién gana allá. Eso ya no va a existir, no hay ninguna tensión, ¿no? Luego viene el tema de SUNEDU, ¿no? Y las agendas específicas de los que han fundado partidos sobre la base del negocio de la educación superior, ¿no es cierto? Pueden prevalecer esos intereses en la educación superior, ¿no? El tercero es la continuidad de Aprendo en Casa, cómo cerrar este ciclo 2020-2021 en términos de escolaridad, ¿no? Y de repente antes de ese tercero, un cuarto que podría ser el tema de curricular. O sea, curricular no en el sentido de las matemáticas y tal, sino en el sentido de la perspectiva de género, en el sentido de la equidad, de la interculturalidad, ¿no es cierto? O sea, porque no hemos hablado, pero, o de la sensibilidad a la educación especial, ¿no es cierto? O sea, el tema de la integración, La inclusión. la inclusión, una agenda pendiente, ¿no es cierto?
todo eso también está en riesgo, ¿no? ¿Qué otras cosas, ¿no? ¿Creen ustedes que a las que hay que mirar, ¿no es cierto?, en actitud vigilante? Eh, Buena pregunta, creo que las mencionaste todas. Bueno, la educación superior ya está, ¿no? Pues, claro, educación superior, presupuesto, equidad en la currícula, ¿no? Ujú. Continuidad en la educación a distancia y los desafíos del servicio educativo de emergencia. ¿No? Eh, por Luego, o sea, supuesto, lo que pueden hacer también con la, con la infraestructura educativa, ¿no? claro. O sea, eso es otro tema, ¿no? O sea, O sea, lo cuánta, que o sea, pueden hacer en términos de no hacer o que o de, van a empezar a construir un montón porque va a ser un negocio. sí, yo sospecho más lo segundo, ¿no? O sea, como construir un montón porque finalmente también son réditos políticos. O sea, Ujú. y parte de las negociaciones con el Congreso va a ser también eso, ¿no? O sea, dónde va a haber colegios y tratar de acelerar todos los procesos lo más rápido posible. Claro, donde hay obra hay posibilidad de generar corrupción, ¿no es cierto? Digamos, Ujú. entonces van a empujar por ahí. O ahora que lo mencionas, ¿no? ¿Qué otra cosa? La medición de la calidad, ¿no? Todos estos procesos de evaluación, ¿no? Y de medición de la calidad educativa, de la calidad docente, ¿no? Eh, la misma Eso. formación en servicio, La carrera digamos, meritocrática, no lo habíamos hecho, la carrera claro, magisterial, la carrera pública magisterial, ¿no es cierto? La carrera ¿no? que busca recomponer la profesión del ser maestro. Ujú. Eso, no la carrera meritocrática, pero también, como te decía, la medición de la calidad en sí misma, ¿no? Digamos, la posibilidad, digamos, tenemos la S, la evaluación censal al estudiante, que está, Ujú. entiendo, tomando una nueva forma ahora, que ya no va a ser censal, pero igual el riesgo es que desaparezca Ya, alguna ya. medición, ¿no? De Como la Pero cuando se ese es un paró riesgo, calidad, como paró hace unos años. pero ese como es un para hace unos riesgo, ¿te años. parece que ese es un riesgo de la crisis política? Yo creo que las evaluaciones estandarizadas tienen sus suficientes detractores como para decirte, pucha, no sé si tiene que ver con la crisis política, poco, o sea, No con la crisis política, pero digamos como parte de uno de los procesos que está, digamos, desarrollándose dentro del Ministerio de Educación, ¿no? Digamos, un riesgo de que sea detenido, qué sé yo. No producto de la crisis política puntualmente, pero sino producto de hacer un cambio, ¿no? Como estamos con este ánimo de llegamos y a ver, vemos dónde cambiamos, vamos a cerrar presupuesto aquí para meter más en infraestructura, entonces se claro. acaba, ¿me entiendes? ¿No? O sea, En esa línea ir de evaluación, cortando, en esa ¿no? línea de evaluación creo que lo que plantea Roberto también es un tema, ¿no? A mí me preocuparía un poquito más que la evaluación estandarizada en general, pero, o sea, que es el asunto de regresar al sistema de 0 a 20, ¿no? Mm, Porque estábamos progresivamente avanzando hacia un sistema de evaluación distinto, ¿no? ujú, de Eh, logros. y además no solo eso, sino que aquellos que estábamos metidos como nosotros tres en el tema de educación digital, de aprendizaje digital, veíamos también en la tecnología esa oportunidad, ¿no? Una evaluación más progresiva, el portafolio, ¿no es cierto? El espacio el personal de aprendizaje, ¿no? Ujú. Eso claramente no ha madurado ni un poquito. O sea, mañana desaparece y nadie lo va a extrañar. ¿O sí? Es que es eso, ¿no? O sea, es lo que decíamos hace un rato, o sea, nosotros, porque aparte nosotros tres hemos, o sea, yo creo que también el discurso es que los tres además hemos coincidido, hemos trabajado juntos en el ministerio, ¿no? Hemos sido parte de un proceso mayor, digamos, donde se impulsaron serie de reformas, varias de las cuales siguen hasta ahora, ¿no? Y y claro, o sea, también hemos visto, y lo que, otra vez, cerrando también círculos, ¿no? O sea, son procesos que esperamos que hayan calado en la comunidad educativa, ¿no? Entre los padres de familia, que hayan calado entre los docentes. De hecho, en la parte de educación digital, o sea, hemos visto avances y retrocesos, ¿no? O sea, lo último que se hizo fue en la gestión de Lucía, ¿no? De Lucía Curio, cuando se hizo este documento Ujú, ujú, importante con el tema de la inclusión de las tecnologías educativas en educación básica. O ujú, sea, ujú. que es un documento, o sea, no sé si a la gente le criticará, pero es un documento y al fin y al cabo. O sea, Sí, además, yo te diría que a ese nivel me parece que es el primer documento oficial Entonces, ¿no? Que se veía. Aunque exactamente. Y descubrí, el tema, perdón, un paréntesis pequeñito, descubrí mirando este asunto de la LOF, descubrí que en la última ley orgánica del Ministerio de Educación había 4 direcciones. La dirección más importante era la Dirección de Tecnología Educativa.
tienen que mirar escúchame, a mí me parecía una cosa, claro, era una mirada de la tecnología bastante más amplia, ¿ya? O sea, la tecnología educativa en el amplio sentido de la palabra. Pero ese manual de organización y funciones, ese ROF que fue desactivado el 91, sí, el 91 o el 92, denle una mirada, se los voy a pasar porque vale la pena, es bien interesante. Monstruo, Ah, qué bacán. por favor. En la época en que se hacía el INTE, además, ¿no? O sea, el de televisión, ¿no? Ya, perdona, pero Roberto. No, pero eso, ¿no? O sea, es como, ok, o sea, eso también otra vez vamos a caer en otra nueva foja cero, ¿no? O sea, y eso es otro riesgo enorme. O sea, otra vez, o sea, como... Otro ciclo más. Otro ciclo otro más de ciclo más, XO, otro ciclo más La de continuidad, Guajarán, claro. otro ciclo más, así es. Claro. ¿no? O sea, y si vamos a ponernos un poco optimistas también para buscarle, o sea, si es llama al optimismo que efectivamente, por ejemplo, Perú Educa sea el portal educativo que más gestiones ministeriales ha sobrevivido, Sí, ¿no? sí. No le han cambiado 19 el años. nombre, no le han cambiado, o sea, por ahí el feeling, pero, o sea, pero sigue siendo como una marca duradera dentro del propio aparato educativo, Sí, sí. ¿no? Ujú. Entonces o sea, eso es una cosa optimista, ¿no? Hay cosas que se pueden hacer, sí, estamos de acuerdo que hay cosas que se pueden hacer y que pueden perdurar, ¿no? Eso es de todas maneras una enseñanza. Yo creo que hay que mirar el proceso, ¿verdad? Lo que usted decía, Roberto, hay que mirar el proceso, qué pasa en estos 5 o 6 meses, qué sobrevive, quién defiende qué, ¿no? Y hay que hacer una sistematización de eso también, ¿no? O sea, independientemente de yo creo que hay que estar en posición defensiva, ¿no? De muchas cosas y pasar a la acción, a la movilización y a la protesta como derecho constitucional, ¿no? En muchos sentidos y por muchas cosas. Creo que también deberíamos hacer una metalectura de lo que va a suceder, ¿no es cierto? Para estar seguros de no haber estado viviendo una burbuja, ¿no? Y sensibilizarnos un poquito a qué procesos que creíamos que eran consistentes, estables, no lo eran tanto, ¿no? Ujú. Claro. Bueno, Pruebas ácidas. yo creo que sí. O sea, yo tengo que cerrar, ya estamos varios minutos acá y podríamos seguramente continuar, pero nada, yo no quiero abusar del tiempo de ustedes y del tiempo de los que nos van a ver recurrentemente de manera síncrona o asíncrona. Así que les agradezco muchísimo por su tiempo, ¿no? Y yo les agradezco además de estar disponibles porque, claro, este es un programa, digamos, como de emergencia. O sea, la idea era poder sentarnos un ratito en medio de todo lo que había estado pasando, ¿no? Y soltar libremente ideas, que es lo que hemos hecho, ¿no? Les agradezco, espero que la gente que lo vea lo disfrute tanto como lo he disfrutado yo mientras que ha estado sucediendo. ¿Sí? ¿No? Sí, Muchísimas o gracias. sea, Genial. Muchas gracias, Sandro. Algo que Gracias, quieras Roberto, decir que se también. haya quedado en el tintero, ¿no es cierto? Este es el no. momento. O sea, yo creo que hay que seguir yo creo que para todos y todas debe quedar bien claro que, ¿no? Que ahorita son momentos complicados, que hay que seguir apostando por el derecho a la libre protesta, ¿no? Y la gente tiene todo el derecho a manifestarse públicamente. Si estamos hablando también de cultura digital acá, o sea, si yo sí hago un llamado a que desde el gobierno no empiecen a abusar de herramientas de seguimiento, ¿no? ¿no? Así es. Las que puedan haber, ¿no? O sea, yo creo que estar preparados también, vigilantes, hay que estar vigilantes frente a cualquier tipo Así es. también de uso o mal abuso, pues estas O que herramientas. empiecen a desaparecer datos abiertos, ¿no es cierto? Que se empiecen a apagar Mm. cosas, a desenchufar cosas que hemos logrado también durante mucho tiempo, ¿no? Es el Claro, CIAF, no eso es un sé. riesgo, así es. No, en general, claro, toda la open data que ha generado el gobierno en estos años, desde la simplificación administrativa, ¿no? Es importante y hay que estar vigilantes, justamente, ¿no? De qué cosas o sea, no, de qué cosas no se deben apagar, más bien, ¿no? Sí, Vale, totalmente. vale, Eso. buenísimo. Muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Nos seguimos Cuídense. viendo. Chao, chao. Listo. ¿Cómo estás? Bien, esa fue la conversación que tuvimos hasta hace un rato con Jorge Copelo y Roberto Bustamante. Efectivamente, en este momento hay gente en la Plaza San Martín, hay muchísima gente en distintas partes de la ciudad y en muchas ciudades del país. Cultura Digital entra en una fase, a partir de lo que ha sucedido el lunes, en una fase de aquí hasta la convocatoria de las elecciones de vigilancia. O sea, va a haber yo creo, el equipo de producción, todos los que estamos involucrados en Cultura Digital, estamos de alguna manera convencidos que no hay espacio para dejar
que algunas cosas retrocedan. O sea, no debemos dejar un espacio de retroceso en muchas de las reformas que se han dado. No solo en temas de tecnología específicamente o en lo digital, sino en otras cosas que también han significado avances en los últimos años. Quiero agradecerles a la gente que nos ha estado mirando de manera síncrona, en simultáneo, en tiempo real, por recordarles que tenemos el canal de YouTube y mucho más. No, simplemente seguimos. Nos vemos la próxima semana. Espero traerles algunas novedades sobre el tema del presupuesto. Me parece que el presupuesto es una cosa importantísima, ¿no? El 30 de noviembre vence el presupuesto. El Congreso tenía pedidos para ejecución de proyectos por más de 5.000 millones de soles. Supongamos que ahora se van a aceptar todas esas solicitudes que antes se negociaban, ¿no? Y bueno, ¿y con qué? O sea, ¿qué se va a dejar de hacer para poder hacer esos, ¿no? Para poder financiar esos proyectos? Entonces, hay una mirada vigilante que les propongo a todos que me ayuden a tener, que yo les trataré de dar insumos de algunas de las cosas que me sean más cercanas, más sencillas, pero igual quedo atentos. Me pueden escribir a smarcone@yahoo.com para poder mirar juntos algunas cosas, ¿sí? Muchísimas gracias entonces por su presencia una vez más esta semana y como siempre digo, este no es más que, pues el final de este programa no es más que el inicio del siguiente de la próxima semana. Muchas gracias.